Ya estamos contigo de nuevo para hablar de este tema muy importante, porque aunque sean poquitos casos, yo creo que todos los hombres que nos están escuchando y las mujeres también debemos de saber estas cosas. Tenemos que estar como previniendo este tipo de cáncer, ¿verdad, doctor? Sí, así Entonces, si la tercera parte de este tipo de cáncer de pene se presenta por virus del papiloma, pues también tenemos que hacer algo ahí para prevenir. ¿Y las otras dos terceras partes se presentan puede ser por infecciones, pues, de por otro infecciones tipo, recurrentes de otro tipo, bacterianas, Ajá. parasitarias, sí, Okay. porque hay que acordarnos que muchas gentes realizan la zoofilia, Sí, sí, claro. famosa, Sí. y entonces, tenemos, yo incluso cuando estuve haciendo la especialidad, los casos que yo recuerdo que hicimos de cáncer de pene eran de la zona rural. Okay. ¿Sí? Porque estamos hablando que la zoofilia finalmente es relaciones con animales, Con ¿verdad? animales, sí. Entonces todo lo que trae el excremento de los animales y todo esto, pues lleva, lo que pasa es que luego ya no nos lavamos el miembro, porque quizá alguien los descubrió teniendo relaciones con un animal y se esconden su miembro y así lo dejan hasta otro día o quizás hasta 2-3 días, ¿no? Santo Dios. Que se baña, o hasta el sábado que se bañe, ¿no? Me baño el sábado, me toque o no me toque. Me toque o no me toque. Y entonces hay otras cosas que, por ejemplo, se habla de las radiaciones. También las radiaciones pueden causar cáncer de pene, pero ya son en casos muy específicos. ¿Y el tabaco? El tabaco también, porque el tabaco, pues ahora sí que nos da cáncer en todos lados. En todos ¿sí? lados. Y el tabaco también tenemos exposición al tabaco. Incluso tenemos, a mucha gente les gusta fumar y estar teniendo relaciones orales, por ejemplo. ¿sí? Claro. Entonces, claro. incluso como un satisfactor sexual. Y bueno, ahí también tenemos un contacto con la piel del pene. Del ¿sí? pene. Y es una piel, pues yo creo que así como es de sensible, también es una piel muy fina, que necesita estar bien limpia, seca, etcétera, ¿no? Sí. Entonces todas estas medidas higiénicas nos tienen que llevar a que esté el miembro sano, y si no, ¿qué hacer, no? Yo le comentaba ahorita en el corte que hace algunos años, poquitos años, hicimos una investigación en más de 1,600 estudiantes universitarios, chicas y chicos. Y entre las preguntas que hicimos fue si alguna vez habías tenido una infección de transmisión sexual, ¿sí? Estamos hablando de universitarios. A mí me daba así como mucha desesperación los datos que encontré, porque cuando uno ya ha pasado la universidad, pues se supone que ya te dieron educación sexual desde quinto de primaria, ¿no? En quinto, en sexto, en secundaria, en prepa, y en la universidad también hay muchas posibilidades de que tengan esta información. Sin embargo, bueno, pues con aquello de que me entendieran bien lo que les estaba preguntando, les puse, ¿alguna vez has tenido una roncha en tus genitales, en tu pene, en tus testículos, en tu vulva, o alguna secreción extraña, o que oliera feo, que te diera mucha comezón, o que tuvieras una escoriación o una raspadita? O sea, con lenguaje muy sencillo para que nos entendieran. Bueno, finalmente hubo 35 personas que contestaron que sí habían tenido algo de eso. La siguiente pregunta es, si tuviste alguna infección mostrada por cualquiera de estas, síntomas, ¿qué hiciste? ¿Te tomaste algo que estaba en tu casa? ¿Fuiste al médico? ¿Fuiste al médico? ¿Fuiste a la Secretaría de Salud? ¿Fuiste a un centro de salud? ¿Fuiste a Seguro Social? ¿No? No. Fueron con un hierbero a que les diera alguna hierba para hacer un té o sea, esa era la respuesta más frecuente. Otros no hicieron nada, otros buscaron entre las medicinas de su casa y encontraron un antibiótico, quién sabe para qué era, y se lo tomaron, pero a mí me impresionó mucho que las mujeres, sobre todo las mujeres, todas las que dijeron que sí habían tenido algo así, buscaron una hierbita. Sí. Entonces me impresiona mucho eso, pues hasta la fecha lo platico y digo, pero no puede ser. Fíjate que la historia no ha cambiado mucho. Ajá. O sea, seguimos encontrando que se ven, se observan o se huelen algún tipo de infección y finalmente no hacen nada, esperan a que pase de manera natural. Hay una cosa muy importante, hay infecciones, por ejemplo, la sífilis. Yo recuerdo cómo ustedes están platicando de esto, en esa infección, dice ahí, no duele. Así es. Aparece un chancro, no duele. Pero luego lo que pasa es que van con un compadre, oye, fíjate que me pasó esto, fui con una persona y me pasó esto. Ah, no, ponte limón.
Y hay muchos que se atreven a ponerse limón. Claro. Ay. Y hay otros que se ponen Vaporub, hay otros que se ponen alcohol, hay otros que se ponen un sinfín de cosas, ¿no? Vitacilina. Y entonces resulta que mi compadre es sabio. ¿Por qué? Se me Porque quitó. se me quitó, ¿sí? Pero resulta con que eso limón. pasó al torrente sanguíneo y es otra situación. Claro. Y entonces se les quita el asunto de ahí y dicen, ya la hice, ¿sí? Pero no es cierto, ¿sí? Claro. Entonces, yo aconsejo que vayan con un profesional de la medicina para que sepa determinar, ¿sí? ¿Qué tienes? Y en particular un urólogo, un dermatólogo, una gente que sepa de piel, ¿sí? Claro. Y de genitales. Entonces, que nos digan qué es lo que está pasando, porque por ahí puede haber ser el asiento de un cáncer, ¿sí? Sí, Y nosotros claro. ponemos una cremita, hay unas cremas muy buenas, ¿sí? Que no voy a decir cuáles son, pero Claro. son fantásticas porque pone usted la crema y se les quita la lesión, ¿sí? Una lesión X, ¿sí? Órale. Y bueno, se les puede quitar, pero entonces estamos encubriendo La enfermedad realmente. la enfermedad real, ¿sí? Claro. Y entonces, no las digo pues porque la gente Sí, luego sí, sí. toma Se la nota pone. y se la Ajá, pone, ¿sí? sí. Y entonces, lo que pasa es esto, que ante cualquier síntoma de enrojecimiento, de algún síntoma de que hay una nueva bolita o de que el pene está supurando algo, ¿sí? Inmediatamente acudir con un médico que sepa, ¿sí? Claro. Hay instituciones del sector público que pueden ayudarnos, donde podemos ir y ver nuestra enfermedad, ¿sí? Claro, podemos ir a Entonces, Soquipa, ¿no? Por Claro. podemos ir a O Soquípica, a la la- clínica O del usted, varón. usted ahí en la En la clínica del clínica del varón. En la clínica del varón, ahorita nos da los datos para Sí. decirle al público que nos escucha. Y podemos hacer Ujú. un sinfín de cosas. Claro. Y nos evitaríamos muchas situaciones si hubiera educación Sí. sexual. Fíjese que, Claro, doctor, que claro. aquí usted está diciendo Ajá. algo que es fundamental. Uno, o sea, si en el caso de las mujeres, muchísimas todavía no acuden a hacerse el Papá Nicolau, se hace una revisión de toda esta parte genital, ¿sí? En el caso de los varones, si lo pudiéramos comparar, el porcentaje de cuántas van con el ginecólogo o la ginecóloga, cuántos van con el urólogo o la uróloga en alguna ocasión en su vida. ¿Mm? Aunque fuera una vez en su vida, ¿no? Como- Ya nomás van con nosotros ya los que están más grandes que tienen problemas de la próstata, ¿no? Sí. Pero con nosotros también van los muchachos. Ahora los muchachos están yendo porque Qué hay bueno. muchas infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Ujú. Muchísimas, ¿sí? No se imaginan que hay penes que nosotros los vemos como si fueran esferitas de Navidad del arbolito, ¿sí? claro. De Qué tantos bárbaro. condilomas que traen ahí, ¿sí? Claro. Y nada más en el pene, sino que se les corren allá por el periné y se van hasta el ano, ¿sí? O del ano vienen para acá, ¿sí? Entonces, se ven ahí, pero de veras, o sea, tanta bolita que se ven como foquitos ahí Ay, qué fuerte. de Navidad, ¿no? Entonces, es bien importante, porque cuando ya llegan a estos estadios, yo les puedo mostrar, porque aquí no tenemos cómo mostrarlo, pero, Claro. Claro. pero les podría mostrar un condiloma que tomó todo lo que es la ingle, o sea, desde el escroto, pene escroto, y toda la ingle, un tumorzote. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría la persona así? No, pues mucho. Años y años. ¿Sí? Sí. Y lo más curioso, que obligaba a su pareja a tener relaciones sexuales. Claro. Y luego tenía un olor, pero así nauseabundo, ¿sí? Porque ahí ya entran las bacterias anaerobias, que son las que Claro. causan un olor medio feo, ¿sí? De tal suerte que usted lo veía que pasaba y olía, ¿sí? Ujú. Claro, sí, Y claro. entonces es un problemón esto de las infecciones de transmisión sexual y esto de las infecciones que los muchachos ahora han tenido infecciones, pero al por mayor. Fíjese Sí. que cuando Claro. nosotros vamos a dar una de las pláticas o muchas de las pláticas que damos de prevención de infecciones de transmisión sexual, a un tema en específico que abordamos es ese. Si te animas a tener relaciones sexuales y te sientes lo suficientemente importante para tenerlos, también debes de sentir la importancia de tener la responsabilidad de que a partir de ese momento acudas con un urólogo. De mi parte casi siempre les recomiendo eso, ¿no? Ve con un urólogo que es el especialista en hombres. Sí. Sí, Y, claro. y lo que pasa es que, decía la doctora que los universitarios, pero yo he visto en universitarios un grave problema. Claro. En un momentito más te decimos cuál es el problema de los universitarios. Continúa con nosotros, nos vamos a un pequeño corte.
ya estamos contigo de nuevo y nos quedamos antes del corte en que los universitarios tenían algunos problemas. ¿Sí, doctor? Sí. Que últimamente usted se ha dado cuenta, tanto en la consulta ¿cómo se llama? En la clínica del varón, como en su consultorio particular. A ver, platíquenos. Sí, los universitarios, es que a medida de que va transcurriendo el tiempo van usando drogas, van usando alcohol, van usando otras cosas. Claro. Y entonces los universitarios como que les vale un poco, y dicen, bueno, ha avanzado tanto la medicina y con alguna cosa nos lo quitamos. Yo les quiero recordar que hay infecciones que se quitan, pero hay infecciones que no se quitan. Que no se quitan, ¿sí? Nunca. Y entonces, una de ellas es el virus del papiloma humano. Exacto. Así es. Y entonces, si nosotros como universitarios muchas veces estamos sin dinero, ¿sí? Porque, y entonces si hay oportunidad de tener relaciones por ahí con alguna mujer, pero no nos fijamos a veces si tienen o no tienen alguna infección. Y luego decimos, bueno, me pongo el condón, pero resulta que el condón no te va a librar del virus del papiloma humano, sí te libra del SIDA. Pero del virus del papiloma humano no. Ni del herpes tampoco. Ni del herpes tampoco. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú dices, yo ya estoy encapuchado y voy a pelear bien, pero no es así. ¿Sí? Claro. Entonces hay muchos fluidos que se corren por ahí por el cuerpo y con alguna área húmeda, pues podemos tener la infección. ¿Sí? Claro. Entonces, ese es el problema de los universitarios, que los universitarios se creen infalibles. ¿Sí? O sea, por una preparación. Claro. Pero la verdad es que a veces nos cuidamos más o se cuida más la gente que no tiene una preparación que la gente que tiene una preparación. Sí, claro. Sí, por supuesto. Aquí hay algo importante, pareciera, y bueno, creo que es muy real. Nos enseñan en la escuela el conocimiento de una área científica, pero no lo que implica el desarrollo humano. Y en esta parte de desarrollo humano debería de entrar obligadamente la parte de la sexualidad. Claro. Pero resulta que en la mayoría de las carreras no se ve la parte de la sexualidad, se ve el conocimiento científico o especializado. Entonces, muchas veces pensamos, tiene esta profesión y por lo tanto debe de saber de sexualidad. Pues no. Los ginecólogos, las ginecólogas, ¿no? El área de salud en algunas partes, ¿no? No, y yo les puedo comentar que en el área de la medicina también hay otras especialidades y que no por tener una especialidad sabe de sexualidad. Claro. Sí, no. ¿Sí? No. Entonces, el problema de la sexualidad es educación. Claro. ¿Sí? Y nosotros no tenemos educación porque no afrontamos como padres el problema. Ahorita que está el problema de los maestros, les queremos dejar todo a los maestros, porque yo también soy maestro. Sí. Les queremos dejar todo el asunto a los maestros cuando nosotros tenemos una gran parte en esa educación del niño. Sí, por supuesto. Y nosotros la educación del niño no la queremos afrontar, sino que se las dejamos a ellos. Y entonces ahí tenemos un problema de educación. Igual en la salud tenemos un problema de educación muy importante. Y ahí tenemos que partir que la primera educación que se debe de tener es precisamente en la infancia, ¿no? Claro. Pero antes de que suceda otra cosa, vamos a dar los teléfonos porque ya estamos terminando el programa y hoy no les hemos dado los teléfonos para que nos llamen. 3122-1190 y 3647-1883 aquí en la cabina. Igualmente tenemos el WhatsApp para que nos hagan las preguntas en estos dos pedacitos, fragmentos que nos faltan, que es el 333-822-3208. Sí, muy bien. Pues sí, doctor, la educación sexual que nos hace falta, que nos hace tanta falta, es principalmente pues la que provee de todas estas enfermedades, infecciones, incluso del cáncer de pene, porque como usted nos decía en un principio, pues si hay una parte del cuerpo que está todo el tiempo en contacto con una infección, con otra, que no se ha aprendido a limpiarse bien, a asearla de manera adecuada, pues entonces va a estar todo el tiempo con infecciones y pudiera dar en un momento dado un cáncer de pene. Claro. Y entonces qué horrible. ¿Cómo es que inicia qué sintomatología tuviera un cáncer de pene? La síntoma más bien son signos que los estamos viendo, como una inflamación en nuestro pene, como una secreción en nuestro pene o una infección que no la podemos quitar con nada, ¿sí? Y luego también alguna neoformación, alguna bolita, alguna cosita por ahí, pero aquí lo más peligroso, por ejemplo, hay un virus del papiloma que es plano. Sí. Y entonces ahí la única manera de saberlo es con la experiencia, pero también con un examen que se llama penoscopía. Claro. ¿Sí? Entonces,
cuando veamos alguna manchita, alguna cosita por ahí que no nos gusta, hay que ir con el médico para que a la vez nos hagan una penoscopía y nosotros saber qué es lo que está sucediendo con ese pene. Claro, sí, sí. Por ejemplo, allá con ustedes son la colposcopía con las mujeres con las y mujeres. con nosotros es la penoscopía. Ok, ¿sí? perfecto. Y entonces hay que también hacérnosla. ¿sí? Y nosotros no tenemos el cuidado ese. Y muchas veces lo que más podemos hacer es retraer ese pene y si no lo podemos ver porque estemos gorditos, pues hay que ponernos en un espejo y con luz y ver qué es lo que está pasando ahí. Claro, pero ¿sí? es muy importante la revisión continua. Claro. La revisión sí. todos los días de nuestros genitales, conocerlos, saber, porque si no los conocemos, si no los observamos bien, pues cualquier cosa extraña que salga, pues no nos vamos a dar cuenta. Exacto. Ajá. Nos hacen una pregunta. Dice, ¿por qué a veces las mujeres cuando tienen relaciones huelen feo en su parte íntima? Bueno, es que también pueden tener algún tipo de infección. ¿sí? Claro. Hay algún tipo de infección que no se ha controlado y también puede tener su pareja esa infección y cuando deposita el esperma ahí, pues bueno, ahí lleva la infección y ya huelen feo los dos. Sí. Sí, por supuesto. Así es. Yo creo que el aseo y la higiene es algo muy importante en ambos y las mujeres ir a la revisión del Papá Nicolau una vez al año, al menos, ¿no? Al menos una vez al año, porque sí, de repente, pues no se tiene el cuidado y yo como les digo, bueno, a lo mejor un pene es más fácil observarlo, más fácil verlo, los testículos y todo. Tenemos que educar a los niños así. Pero las mujeres, no, por más maromas que nos echemos y por más espejitos que nos pongamos, pues es imposible ver el cuello del útero, por ejemplo. No. Claro. Imposible, ¿no? ¿Cómo está la vagina por dentro? Pues no se puede. Sí. Entonces sí es muy importante que las mujeres vayamos Pero al sí, doctor. sí les puedo asegurar que si tuviéramos una educación y que también si nuestra pareja nos ayudara, créame que pudiéramos hacer muchas cosas, ¿sí? Decía algún maestro de nosotros en la facultad, el principal ginecólogo de su pareja es el hombre, ¿no? O sea, es el mismo que tiene la relación con la pareja, ¿no? Porque, oye, tienes una manchita aquí, tienes esto, ¿no? Dice usted, no me puedo ver, pero él sí lo puede ver. Claro, ¿sí? Y aquí la educación sexual y de veras, créame que felicito los programas como el de ustedes que informan sobre esta situación de sexualidad, ¿sí? Y de los problemas que podemos tener y bueno, es importante porque llegamos a muchos rincones del estado y de México y de todo el mundo al parecer. Doctor, yo aquí le haría una pregunta de lo que estábamos viendo hace un ratito en el corte, o sea que creo que no lo hemos abordado. Lo que es relaciones sexuales, estudiantes y consumo de drogas. Sí, lo que pasa es que volvemos otra vez, miren, hay muchas cosas que, por ejemplo, como estudiantes y como jóvenes queremos conocer más cosas. Y luego por ahí ponemos una película en el lugar donde estemos, una película pornográfica. Y entonces vemos que hacen determinadas cosas ahí que yo les he dicho, esas son actuadas las películas. Entonces, hay cortes y luego pegan la imagen y bueno, no es la verdad lo que está sucediendo ahí, ¿sí? En primer lugar. Entonces nosotros queremos reproducir eso tal cual. ¿Sí? Y entonces tenemos un problema de que, por ejemplo, si estamos teniendo una relación anal y luego vamos a tener una relación bucal, pues como que no, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate. Entonces ese es un grave problema, pero bueno, si ya tenemos unas copitas y si ya tenemos una droga encima, entonces se nos hace fácil hacer las cosas y los estudiantes, ahora hay muchos que usan ese tipo de cosas, porque por ahí dicen que usan drogas hasta para estudiar, que captan mejor que aprenden más, ¿verdad? Sí, entonces ahí es donde tenemos un grave problema. Claro. ¿A dónde ir? ¿A dónde acudir, doctor? En la zona metropolitana, bueno, ahorita nos da incluso el teléfono, pero también nos estaba diciendo, bueno, en todas las comunidades, en todos los municipios hay hay servicio médico. De salud. Sí, en todos los 125 municipios que tenemos en el estado de Jalisco hay un centro de salud. Claro. ¿sí? Y a nivel nacional también. Y a nivel nacional también hay un centro de salud. Se ha extendido tanto la salud, ahora ya hay un seguro popular que llega a todos los lugares, los rincones de la República. Entonces ahí podemos hacerlo, ¿sí? Y también hay médicos pues particulares que bueno, de primera intención pagamos una consulta particular, pero podemos ir a una institución, llámese IMSS, ISSSTE o Salubridad. Ok, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya
ya estamos de nuevo contigo en este programa sobre cáncer de pene. Soy Carlota Tello y estamos platicando con el doctor Ramón Barajas. Y en este espacio vamos a procurar darte más posibilidades para que puedas detectar a tiempo, y vamos a estarte recomendando que siempre vayas al médico, ocurra lo que ocurra con tus genitales. ¿Así es? Así es. Lo que sea. Lo Cualquier que sea. cosa rara que veas ahí, inmediatamente duela o no duela. Sí. Ajá. Sí, porque también cuando no nos duele es cuando lo escondemos dejamos, y lo sí, dejamos, sí. ¿sí? Y hay gentes que no les duele y dejan que unos tumorzotes grandísimos Sí, lleguen a claro. aparecer en sus genitales. Entonces, aquí lo más recomendable es que ante cualquier situación, pues recurrir a un profesional. Yo les recomiendo que vayan a un profesional porque hay muchas gentes que van con un yerbero, que van acá, van allá, o El simplemente van homeópata. con el compadre, ¿eh? Claro, ¿Sí? sí. Y entonces ahí les dicen que se pongan determinada cosa y ahí va el otro, ¿sí? Entonces, pues no. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué hacer para romper la vergüenza? Porque mucha gente va con el amigo, con el compadre, con X, porque precisamente es a quien más confianza le tiene, Sí, ¿verdad? Y es de alguna manera alguien que me puede guardar el secreto de lo que me está pasando. sí. ¿Cómo romper este marco, que debería ser algo que no existiera, pero es la realidad? ¿Cómo romperlo y decir, cierro los ojos y llego con el médico? Ah, no, pues es facilísimo, ¿no? Nada más acudir. ¿sí? Nada más. Nada más. Eso es Y ya todo. nosotros les damos la Ajá. confianza Sí, al claro, paciente claro. para que él nos empiece a platicar lo que está sucediendo. Ahora, me van a decir como un paciente, ¿no? Pero no le dice a mi esposa. No, pues yo ni le conozco a su esposa, ¿qué le voy a andar Claro. diciendo? ¿no? Claro. Entonces, además éticamente no es permitido, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen a nosotros ahí quedó. Ahí se Como queda. secreto, Ahí se ¿verdad? queda, claro, Claro, sí. claro. Lo guardamos igual que una confesión. Es que yo lo iba a decir. Sí. Entonces, ir con el médico ante cualquier situación, como decimos, si hay un enrojecimiento, si se nos ha hinchado, para que mejor nos Sí, entendamos, sí. si tenemos una neoformación, una bolita o cualquier cosita por ahí, alguna mancha, ¿sí? Que no está dando problemas ahorita, pero nos va a dar, ¿sí? Un problema de coloración distinta. De coloración también. distinta. Ajá. Hay que acudir, ¿sí? Inmediatamente. Pero vuelvo otra vez a lo mismo, con un profesional que sepa de esa área, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos puedan dar un diagnóstico acertado, ¿sí? Para que sea un diagnóstico exacto. Exacto. ¿sí? Claro. Y no Exactamente. tengamos un problema, porque hay muchas formas de llegar a los diagnósticos, ¿sí? Uno de ellos es, por ejemplo, lo que les decía, la penoscopía, Penoscopía. ¿sí? Sí. Y hay que hacerlo. Ay, pues qué barbaridad. Pues yo creo que esta plática con usted ha sido muy reveladora y muy educadora, ¿sí? Para saber un poquito más de este tipo de cáncer. El virus del papiloma humano, que es un virus que causa cáncer en los genitales, tanto en los hombres como en las mujeres, es un virus lábil, doctor, es un virus que cuando se seca la secreción donde está, se acaba el virus No. o puede quedar ahí eso es No, importante. No, de no. saber. El virus del papiloma humano, muchos por ahí dicen, incluso les ponen medicamentos que yo no sé qué les pongan, ¿sí? Y les dicen, te vamos a quitar el virus. Desaparece la lesión. Sí, Así claro, es. pero el Quitamos virus la no. lesión, pero el virus sigue estando en la sangre, ¿sí? Entonces, el virus cuando hay condiciones vuelve a atacar. ¿Cuáles serían las Sí. condiciones, doctor? Que esté inmunosuprimido el paciente. ¿Cómo se puede observar esto? Cuando, por ejemplo, tienes una enfermedad de largo tiempo, como por ejemplo una diabetes, una hipertensión, obesidad o un síndrome metabólico en sí, claro. entonces ahí tenemos un problema de inmunosupresión. Por ejemplo, o tienes una enfermedad viral como el SIDA, tienes una inmunosupresión y entonces es cuando te puede atacar el virus. Usted nos decía ahorita en el Inter esta parte de que si te desvelas, Sí. que también es un factor predominante o predisponente, perdón, que ayude a que se pueda desarrollar. Sí, claro. Cuando hay una inmunosupresión, por ejemplo, si tomamos alcohol, Sí. si nos metemos alguna droga, ¿sí? Estamos inmunosuprimidos, entonces nos puede atacar más fácil el virus. El estrés, ¿no? El El estrés de estrés. alguien que sea workahólico, por ejemplo, que trabaje todo el día, Exacto, que esté muy exacto. estresado porque no le alcanza para pagar la renta este mes, que todo ese estrés también es lo conocemos como factores inmunosupresores. Sí, claro. ¿no? El estrés Una es, persona es deprimida. la enfermedad de nuestro tiempo, Sí. ¿sí? Y la Claro. depresión. Y la depresión. Y entonces con eso
Y por Claro. ejemplo, estudiando ahora, estaba yo viendo que, por ejemplo, muchos deprimidos que ya están grandes de edad, pues les falta un poco de testosterona. Entonces hay Claro. que ir con el médico de nueva Ajá. cuenta para llevar un régimen bien y se nos quita esa depresión, hombre. Claro, perfecto. Sí. Increíble, ¿verdad? Sí, Increíble. qué bueno. Sí, pues es que nuestras hormonas son una parte muy importante de nosotros y nosotras, ¿verdad? Y la Exactamente. testosterona es una muy importante hormona en los hombres. Y también, Ajá. y como le digo, o sea, pueden conservar su prepucio, pueden conservar todo, Ujú. pero siempre y cuando estemos retrayéndolo y viendo qué es lo que está pasando ahí con ese Claro. pene, sí, con Sí. ese glande, porque hay encurvamientos, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo ahí con el genital y que necesitamos ir con alguien que sepa. Claro Sí. que sí. Para claro que, sí. para que nos diga y que también lleguen a un diagnóstico exacto, porque volvemos otra vez para atrás, podemos tener un cáncer y por ejemplo el hombre, que es lo que más cuida, es su pene. Sí. Entonces, si hay que amputarle el pene, ¿qué pasa? No, pues Ay, imagínese no, la no, no. depresión tan fuerte, o ¿Sí? sea, Y con el suicidio. cáncer de pene, cuando ya están avanzados, tenemos que amputar el pene totalmente, ¿sí? Híjole. Y hay veces que tenemos que amputarlo parcialmente. Pero por ejemplo, si tiene un pene de unos 9, 10 centímetros y nosotros le tenemos que quitar 4. Sí, no, pues No, pues ya no le ¿sí? queda. Entonces, es otro problema y Tremendo. hay un problema Y- tremendo. Y ahí no hay la posibilidad, como en otros casos del cuerpo, que se pueda poner un injerto, una prótesis. Podemos poner una prótesis también de pene, ¿sí? Podemos ponerla, ¿sí? Pero ahora, no es lo mismo comer un dulce solo a comerlo con el papel, ¿sí? Entonces una prótesis, pues no es lo mismo. Es nomás la satisfacción de que estoy haciendo algo, ¿sí? Pero lo mejor es hacerlo con lo que La lo que manera tú natural. tienes de tu Claro, cuerpo, ¿no? con el Entonces cuerpo aquí completo. lo aconsejable es cuidar Cuidarlo. nuestro cuerpo. ¿Dónde está la clínica del varón, doctor? En para- Juan de Dios Robledo 230, Ok. está por allá por el barrio de San Juan Bosco, Ujú, en perfecto. Guadalajara. Y el teléfono, 30 95 55. 30 95 55. En estos minutos que nos quedan, doctor, ¿nos pudiera decir qué otros servicios tiene la clínica para el varón? Nosotros vemos ahí, detectamos cáncer de próstata, Ajá. aparte vemos si hay disfunción eréctil, Ujú. hiperplasia prostática, hacemos planificación familiar con vasectomía en el hombre, ¿sí? Sí. Vemos las enfermedades de transmisión sexual, hacemos determinación de VIH-Sida, hacemos también ahí el virus del papiloma humano y también vemos de la hepatitis, ¿sí? Tenemos otro apartado que es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Sí. Que ahí vemos la violencia intrafamiliar contra el hombre, ¿sí? Ujú. Nosotros, ahí nació esto porque si empoderamos a uno Sí. y desempoderamos al otro, Claro. tenemos un conflicto. Claro. Entonces, ahí nosotros vemos con nuestro psicólogo que él hace el trabajo de la familia, ¿sí? Y entonces, ¿por qué está distorsionado eso? Porque hay violencia de uno o de otro lado y hay que aceptarla, ¿sí? Entonces, puede ser violencia contra la mujer, puede ser violencia contra el hombre, pero nosotros nos especializamos en la del hombre. Excelente. ser una Ay, clínica qué del varón. bueno, qué bueno. Me parece maravilloso que haya una clínica así. Y es de la Secretaría de Salud. Sí, Entonces, todos los pacientes que vayan ahí se les va a atender, pero se recomienda el Seguro Popular, ¿cierto? sí, pero Ujú, pero no, independientemente pueden ir sin el qué seguro bueno, popular. qué bueno. ¿sí? Está perfecto. Qué bueno, Ujú. doctor. Muchísimas gracias. Pues algo más que usted quisiera, como recomendarles a las personas que nos están escuchando Pues, antes de irnos. Pues que es el mejor amigo del hombre y que si nosotros Sí, claro. lo tenemos enfermo, Ajá. se enferma de muchas cosas, desde disfunción eréctil hasta un cáncer de pene, ¿sí? Y se enferma todito. Se el enferma hombre. todito. Entonces, si ahora lo tenemos bien, Ujú. ¿por qué no cuidarlo? ¿Sí? Claro. En primer lugar. Sí. Entonces, que cualquier manifestación, que si ya no tenemos la circuncisión, que si ya no tenemos alguna otra cosa por ahí, pues bueno, estarle echando el ojito diario, si es Diario, necesario, claro. cada que nos bañemos, para ver cuáles son las manifestaciones que están presentándose. Claro, y que ¿sí? siga sano. Y Y, que no siga fumar, sano. no fumar, por favor, yo les recomendaría muchísimo. Si hemos visto tantos tipos de cáncer por el tabaco, pues ya desterrarlo, ¿verdad? El No tabaco fumar. debe de desterrarse, lo que pasa es que, otra vez, Ujú, la misma depresión, ansiedad, nos llevan a ese problema. ujú, exacto. ¿Sí?
nos oímos mañana en punto de las 7. Muchas gracias. Buenas noches.